Muy bien, seguimos en programa esta noche en Somos Debate. Bueno, uno de los temas que ha tenido eco, que ha tenido muy fuerte repercusión en los medios en los últimos días, tiene que ver con la presentación de un proyecto que ha explicitado, ya prácticamente todos los medios lo han difundido, pero lo ha explicitado el jefe de bloque del Frente Progresista Cívico y Social, diputado provincial Rubén Galassi, y que tiene que ver con el tema alquileres. El tema alquileres es un tema muy sensible porque toca a una franja muy amplia de la población. ¿Quién no tiene un familiar en situación de alquilar? ¿Quién no tiene una persona allegada? ¿Quién no tiene un amigo, un vecino, una persona de su mayor confianza en situación de alquilar o en situación de inquilino, concretamente? Y observa con preocupación la posibilidad de que un proyecto de ley distorsione la actual situación del mercado. Esta noche está con nosotros el arquitecto Walter Gobone, el presidente de la Cámara Empresaria aquí de Santa Fe, y con él vamos a hablar un poquito de qué respuesta, qué repercusión ha tenido este proyecto entre el sector empresarial, ¿no?, que es uno de los sectores involucrados. ¿Cómo está, Gobone? Gracias, buenas noches por estar. No, muchas gracias por la invitación. Ha sido muy amable. Bueno, ¿cómo están mirando ustedes este proyecto que se ha explicitado desde la legislatura santafesina? Sí, un poco, digamos, por dos sensaciones tenemos. Una de sorpresa, porque fue un proyecto que se presentó y años anteriores hemos tenido conversaciones con los legisladores cuando se quería intervenir en el mercado inmobiliario y siempre tenían el compromiso de hacer consultas con los que desarrollamos la actividad. Y por otro lado también estamos con beneplácito que se empiece a ocupar los legisladores de una problemática como es la de alquileres, que durante muchos años y actualmente la ha trasladado únicamente a la resolución del ámbito privado, y el Estado ha estado ausente desde el punto de vista de solucionar la problemática de la vivienda, porque esto es solucionar un problema de la vivienda. Lo ideal sería que todos tengan acceso a la vivienda mediante créditos hipotecarios o compra de inmuebles, pero mientras tanto, mientras eso el Estado no lo pueda solucionar, tienen que recurrir a unos alquileres. La situación ideal y la situación posible. Claro. Entonces, por ahí lo que vemos con sorpresa y que a veces generan ruido en el sector inmobiliario y en el desenvolvimiento de la actividad, sobre todo de alquileres, son proyectos de ley que nosotros, por la experiencia y por cómo vemos que se desarrolla el mercado, creemos que van a generar lo contrario a lo mejor de lo que el espíritu de la ley quiere solucionar. ¿Ustedes esperaban ser convocados? ¿Estaban en la expectativa de ser convocados para charlar de este tema? ¿O esto los sorprendió, ni se imaginaban que se iba a dar a conocer un proyecto? Esto la verdad que nosotros estuvimos hacia fines del año pasado con otro diputado socialista, había presentado un proyecto de ley que había quedado en convocarnos para principios de año para si el proyecto iba a seguir adelante. Ese proyecto aparentemente no prosperó y está presentándose este proyecto por el diputado Galassi. En una conversación que habíamos tenido entre todas las cámaras y colegios de la provincia, se había acordado de que se podía y se había hecho aportes para poder mejorar las condiciones de alquiler, con aportes de la parte privada y también de la parte del Estado. Bueno, por eso nos sorprendió, que nos enteramos a través de los medios de comunicación, de que había sido presentado este proyecto de ley, en el cual toca algunas cuestiones que no son trascendentes, pero otras sí que creemos que va a distorsionar o no va a colaborar al tema de mejorar la relación de los alquileres, que muchas veces toman a las inmobiliarias, pero en realidad acá el problema está entre la persona que necesita alquilar y el propietario del inmueble. Nosotros somos meros intermediarios que generamos que la actividad se pueda concretar y que buscan soluciones, los propietarios, a través del servicio que brindamos a las inmobiliarias. No somos los dueños de la verdad ni de la determinación de las reglas de juego. En algunos casos sí, pero en otros casos los que terminan definiendo son los propietarios de los inmuebles. El proyecto fija márgenes sobre las comisiones. Claro. Interviene, digamos, en los márgenes de comisiones. ¿Esto ustedes piensan que distorsiona en alguna medida lo que es un mercado que es fluido en cuanto a su funcionamiento? Toca honorarios de las inmobiliarias que pueden cobrar cuando se hace una renovación después del primer contrato. Uno de los elementos que dice es que si uno genera un contrato y la persona quiere renovar el contrato de locación,
la inmobiliaria debería cobrarle el 50% del valor de la comisión. Esto, digamos, eso sí toca directamente a la parte empresarial, que nosotros decimos cuál es el motivo, cuál es según lo que dice el proyecto de ley, argumenta de que si uno ya tiene el cliente, con eso podría bajar los costos de una renovación. ¿Cuál es el incentivo entonces? Y muchos colegas me lo han preguntado, de renovarla a la misma persona si ya por ley voy a cobrar el 50% de mis honorarios. Claro, o sea, a la inmobiliaria le convendría que ese inquilino deje la vivienda, que venga otro inquilino y se vuelva a renovar por el monto que se venía renovando. Sí, no por el monto de la sino por los honorarios de contratación del primer servicio. Es como decir, si un legislador el primer año de la legislatura cobra sus honorarios el 100% y el segundo periodo de renovación va a cobrar el 50% y los otros años va a cobrar menos, porque ya conoce el tema de la legislatura. Digamos, si uno estarían interviniendo en los honorarios de cada uno de lo que puede cobrar. Pero eso no lo vemos como algo definitivo y que se puede charlar. También lo que vemos es que quiere regular la cantidad de garantías que se tengan que pedir para la locación, que sean 2 garantías con propiedades o 3 con recibos de sueldo. En Santa Fe, particularmente, la ciudad y la zona de influencia, las inmobiliarias brindamos el servicio de garantía de los alquileres. Pague o no pague, la persona que alquila el inmueble se le paga igual al propietario. El propietario cobra igual. Cobra igual, que no sucede en otras partes de la provincia y en otras partes del país. Entonces, las garantías que tienen que tener o que solicitamos son diferentes a otros lugares. ¿Por qué? Porque si no pagan, nosotros tenemos que tener la tranquilidad que podemos llegar a cobrar. Y hemos flexibilizado a lo largo de los últimos años, que antes era inamovible, por ejemplo, que si no se alquilaba con 2 garantías propietarias, no se alquilaba. Hoy se alquilan con 2, 3, 4 y hasta 5 recibos de sueldo, porque también, ¿qué pasa? Los recibos de sueldo a veces no alcanzan a cubrir los porcentajes que tienen para cubrir el monto del alquiler, porque tienen créditos otorgados, compromisos de pago, limpiezas a veces de sueldo, como se le dicen, entonces no tienen ese 20% que el valor del... Todos los códigos de descuento que tienen los recibos de sueldo. Exactamente, que eso también son generados por parte del Estado, no es que lo hayamos generado nosotros. También otro de los temas es que desde los últimos 30 años la rentabilidad del inmueble, que era el 1% histórico del valor del inmueble, antes un inmueble, el alquiler era del 1% del valor del inmueble, hoy está en el 0,3, 0,4%. Ha perdido más del 100% de la rentabilidad. Si aparte de esa rentabilidad que ha bajado, se le han sumado todas las cuestiones impositivas de bienes personales y otros impuestos que gravan a la renta y al inmueble, le sumamos que también el impuesto inmobiliario ha subido y otros impuestos, el que quiere invertir en un inmueble lo va a pensar más de una vez y va a invertir en otra actividad que sea más rentable. Y eso, por consecuencia, ¿qué va a generar? Que en vez de que veamos construcciones, departamentos o casas que se ofrecen en alquiler, va a haber menos y eso va a tender a subir el valor del alquiler, que ya sucedió en otras épocas, cuando se quería confiscar o que no se quería mantener hace 20 o 30 años atrás, y la gente retiró de los alquileres del mercado y subieron los valores de venta. Walter, a partir de esta nueva situación que plantea el proyecto, sí, ¿ustedes tienen idea de pedir una reunión, charlar con los legisladores o van a esperar ser convocados? ¿Cuál es la actitud de ustedes? Nosotros estamos abiertos a tener una reunión lo antes posible para aportar también otras ideas que ya la hemos hecho con anteriores interlocutores que pueden generar mayores beneficios al sector en general. Ejemplo, el proyecto de ley estipula de que los gastos de pedido de informes cuando son de las propiedades o en los registros se van a bonificar a las personas que sean jubiladas o cobren la mínima. Pero en el universo de alquileres es un grupo muy reducido. Si el Estado podría bonificar los pedidos de informe a todo aquel que quiera alquilar, sería un aporte sustancial. Otro ejemplo, se le ha
solicitado tanto el Estado Nacional en su momento como provincial, y se hace en otros países y acá se ha hecho hace muchos años atrás, que aquel que quiere invertir en comprar o construir un inmueble y ofrecerlo en alquiler durante 6 u 8 años, tengan exenciones o bonificaciones impositivas para generar que la gente le interese comprar un inmueble y ofrecerlo en alquiler, y haya una mayor oferta. Una mayor oferta. Exactamente. Lo cual haría probablemente descender los precios. Es así, hace descender los alquileres. Es lo que ha pasado acá. Nosotros no nos olvidemos que desde el 2001 a esta parte, la gran cantidad de construcciones que hubo y que se han ofrecido en alquiler ha posibilitado que aquel que quiere alquilar tenga una variedad de ofertas en departamentos o en inmuebles de todo tipo, si quiere grande, chico, con vista al río, alto, bajo, sobre bulevar, en barrios, que hace 15 o 20 años atrás no había esa Probablemente oferta. Una mayor oferta de propiedades en alquiler beneficiaría a ustedes por la opción de dar más oportunidades. Exactamente. Y al inquilino por la alternativa de buscar y comparar una opción de mejor precio, y negociar. ¿no? Eso es lo que pasa cuando el mercado está con mucha oferta y la demanda es sostenida. Si con todos estos elementos empezamos a retraer la oferta, porque muchos de los propietarios dicen, no, yo si no tengo determinadas garantías, retiro el inmueble de alquiler, genera todo lo contrario. Entonces, creemos que es necesario en una mesa sentarnos y aportar todas las ideas que la experiencia y los años que uno está en el mercado ha llevado a que se pueda legislar sobre eso y que todos se vean beneficiados. Porque si no, creemos que esto va a generar lo contrario a lo mejor lo que el espíritu de la ley quiere generar, de que sean menores los costos. El impuesto de sello, por ejemplo, que genera un contrato, si se podría eliminar o bonificar o retraer a la menor cantidad posible, depende del Estado, y es un sello que se tiene que pagar cuando uno genera un contrato de locación. Hay expectativas, por ejemplo, en muchas inmobiliarias de que a muchos inquilinos a la inmobiliaria le gustaría que continúe en el alquiler donde está, porque cuida la vivienda, cuida las instalaciones. Exactamente. No le conviene renovar ese inquilino por otro que a lo mejor no sabe cuál va a ser la conducta. Pero no solamente frente a la nosotros comercialmente, cuando un inquilino renueva el contrato, se le hacen bonificaciones o en los gastos de contratación o se lo financia. Comercialmente se lo está haciendo porque se lo quiere cuidar, porque precisamente lo que vos decís, cuida el inmueble, si paga en términos, demás cosas. Con esto que lo que quiere implementar, que automáticamente se le bajen las ganancias, los costos en la contratación, va a generar exactamente el efecto contrario. Por eso creemos que es necesario sentarnos y aportar ideas entre todos, porque a lo mejor la idea es buena, pero a lo mejor la implementación no es la mejor. Sí, o se puede corregir el proyecto en algunos aspectos que aparecen como críticos o en algunos puntos que aparecen como complejos de resolver en la relación inquilino-propietario con ustedes. Exactamente, como inmobiliaria en el medio, porque no somos los que definimos los precios ni las condiciones. Muchos propietarios anteriormente con ese proyecto de ley que en su momento se había presentado a nivel nacional, que tiene media sanción de diputados, querían retirar los inmuebles, que fue eso a fines del año pasado, que había habido un proyecto de ley que se había presentado en la Cámara de Diputados de la Nación. Querían retirar los inmuebles porque se quería prolongar en vez de 2 años a 3 años el precio el periodo de contrato de locación, que si la inflación no superaba el 10%, por ejemplo, no se podían incrementar los valores de los alquileres. Entonces decía, ¿para qué voy a invertir en un inmueble si me conviene otra cosa? Tengo otra opción. Walter, dejando un poquito el tema del proyecto de ley y hablando un poquito del mercado inmobiliario. Sí. ¿Cómo está el mercado inmobiliario local en cuanto a compra, venta de propiedades, locales comerciales y aún alquileres también, ¿no? Con respecto a lo que es compra-venta, a partir de marzo ha habido una cierta reactivación por diferentes motivos. Se terminó lo que es el tema del blanqueo, mucha gente exteriorizó dinero, la gente que primero había exteriorizado el año pasado empezó a poder retirar el dinero que tenía que esperar hasta marzo o abril, lo empezó a volcar lentamente en el mercado inmobiliario. También el tema de las nuevas líneas de crédito hipotecario que nació el gobierno a través del Banco Nación, con los ajustes por UVA o por la línea tradicional, ha generado un mayor movimiento. Además se nota que hay consultas y se están concretando operaciones. Del año 2016 fue el peor año de los últimos 10 años, según estadística que tenemos del registro de la propiedad,
fue el año que menos escrituras se hicieron en el registro de la propiedad de la primera circunscripción, centro-norte de la provincia. En el año 2007 se habían realizado 18.000 escrituras y en el año 2016 se realizaron 11.000, o sea, casi el 50%. O sea que la reactivación que estamos notando, en realidad, digamos, es comparada con lo del año pasado, cualquier cosa que se reactive ya es bueno. Pero también hay otra expectativa y otro humor con respecto al tema de poder invertir en inmuebles. Lo que es locales comerciales, según estadísticas que el otro día también mencionó el centro comercial, hay entre un 11 y un 13% de locales desocupados en toda la ciudad, mejor dicho, relevado en las principales avenidas y centros comerciales. Se observa, cuando uno camina por la ciudad. Exactamente. Se observa, claro. O sea, a veces, digamos, es un índice alto, pero no tan alto como parece. O sea, un 12% de lo que determinan las principales avenidas y centros comerciales. En otras épocas no había desocupación, ahora hay un 12%, pero eso no es única, no está relacionado el valor de los inmuebles, de los alquileres, sino también a la poca venta que hubo en los últimos años. Hoy por hoy, emprender la colocación o un negocio al frente, un comercio, lleva todo un desembolso y la actividad económica no es tan estable ni tan alta como para afrontar a lo mejor un negocio que cuando uno lo coloca demora 5 o 6 meses hasta que recién empieza a producirse eso. Y con respecto a lo que decía los alquileres se están manejando con mucha tranquilidad, con las expectativas que el año pasado se estaban manejando de una renovación interanual entre un 25 a un 30%, que eso teníamos la expectativa en diciembre y se están haciendo las renovaciones un 30% y en algunos casos ya el 25%, que va a depender de cómo evolucione la economía y cómo evolucione el índice inflacionario. Walter, los datos han sido muy importantes. Bueno, la expectativa es entonces de la búsqueda de diálogo, de consenso, para mejorar estos proyectos, para que resulte lo mejor, tanto para el propietario como para el inquilino, como para ustedes que están en la franja media, en la media, ¿no? Exactamente. En la idea de acercar a las partes a la mejor opción para la vivienda. Gracias por estar esta noche con nosotros aquí en Somos Debate. Ya habrá oportunidades para hablar del mercado inmobiliario cuando veamos también algún otro movimiento, alguna otra reactivación que seguramente ustedes desean, ¿no? Cómo no, muchas gracias por la invitación. Gracias por todo. Con Walter Gobone, arquitecto, titular de la Cámara de Empresarios Inmobiliarios, estamos cerrando otro bloque de Somos Debate. Hay más invitados, hay más temas. Enseguida, después de la pausa.